Habría confesado que había matado a su madre, de 75 años. El hombre, después de asesinar a la mujer, intentó quemar la vivienda reconoció para que le había deshacerse del propinado cadáver. una El paliza expolicía mortal municipal fue en a su busca de mujer. su La Guardia mujer y Civil ha acabó con detenido la a un vida hombre de de 41 años por apuñalar a su mujer. A lo largo de la historia, a la mujer se le han asignado una serie de roles que la han llevado a la situación actual. Comenzaremos haciendo un viaje en el tiempo. Durante la prehistoria, las labores cotidianas eran realizadas tanto por hombres como por mujeres, sin distinción. Las mujeres participaban tanto en las tomas de decisiones del grupo como en la caza. Con la llegada de la Edad Media se implanta el sistema patriarcal, dejando a la mujer en una posición subordinada y dependiente del hombre. En la Edad Moderna y con la aparición del Renacimiento, el cual supuso un renacer solo para los hombres, estos vieron aumentadas sus posibilidades laborales y educativas. En cambio, a la mujer se le prohibió el acceso a la educación, y los nuevos estados centralistas dictaron leyes que restringieron más sus posibilidades. A lo largo del siglo XIX y XX, la mujer consiguió grandes cambios como el voto femenino y su reincorporación al mundo laboral. Toda nuestra historia se ha basado en, sobre todo, el concepto de jerarquía. Todo lo masculino es superior a lo femenino, todo lo femenino, por tanto, tiene un valor inferior y es devaluado por la propia cultura. En esto consisten básicamente los estereotipos de género, que después se concretan en determinados modelos, eso que se suele llamar modelos de feminidad o modelos de masculinidad, donde las mujeres son recluidas en una serie de paradigmas culturales que parece que son los únicos lugares donde ellas pueden estar, y los hombres, por su parte, en los suyos. Si observamos esos espacios, esas construcciones, esos roles que hablan de las mujeres y de los hombres, que no todos y todas estamos ahí, pero supuestamente de forma cultural sí, pues si los observamos vemos que siempre se reproduce ese concepto de jerarquía y que además toda la cuestión del prestigio, de la autoridad, etcétera, etcétera, se reparte de esa manera. Entonces vemos cómo los roles que nuestra cultura considera deseables para las mujeres son, por ejemplo, roles domésticos. A pesar del cambio en la vida de las mujeres, especialmente occidentales, se sigue esperando que las mujeres estemos en el espacio doméstico, o que si no estamos en exclusiva no lo abandonemos, mientras que para los hombres se sigue perpetuando la idea de que el espacio público, el empleo, la política, el poder son espacios tradicionalmente masculinos y, por tanto, naturalmente de los hombres. Si bien es cierto que en la sociedad actual seguimos con esos patrones, no solamente los patrones de machismo habituales ocurren en edades, digamos, de 40 para arriba, sino también en los sectores más jóvenes. O sea que podemos decir que se sigue transmitiendo esas tradiciones de que la mujer tiene determinado papel que cumplir, el hombre tiene determinado papel que cumplir, y desde pequeño se nos educa en ese sentido. Esos son los estereotipos de género, son estereotipos que, aunque han evolucionado un poco, se mantienen prácticamente inamovibles, y mientras existan los estereotipos, el estereotipo, para que entendamos en qué consiste, es una categoría social que es compartida por toda la sociedad, o la mayoría de ella, o ni siquiera cuestionada en ocasiones, y ese estereotipo construye la forma en que nos relacionamos en sociedad. Por tanto, si hay estereotipos de género que consolidan la jerarquía y sobre todo el menor valor de todo lo que hacen las mujeres y de las mujeres mismas en una sociedad, y estos estereotipos es evidente que existen, lo que hace el estereotipo es ser el alimento simbólico de esa construcción cultural y, por tanto, un fruto de una elaboración que dice que las mujeres valen menos es obviamente el machismo, y por tanto, mientras haya estereotipos de género, habrá machismo. El papel que jugaban una mujer en su casa, su madre, era realmente el papel que el hombre le dejaba jugar. Es decir, completamente una educación machista había recibido, en el que a su lado tenía una mujer sumisa, en el que su madre no tomaba decisiones,
cualquier cosa que tuviera que hacer debería consultarla con su padre. Y yo creo que todo esto que había vivido y la manera en la que lo habían educado, sí influyó muchísimo en todo lo que pasó. ¿Qué es un niño? Es un niño. Desde el momento en que nacemos, la sociedad nos asigna una serie de roles que crean una división entre hombres y mujeres, contribuyendo a reafirmar con ello estereotipos y conceptos discriminatorios con respecto a la mujer. Por este motivo es muy importante fomentar una educación no sexista y caminar hacia la igualdad. Niño fútbol, niña coser. Pero esto resulta muy complicado cuando incluso en las películas infantiles fomentan estos roles y estereotipos. Niña en casa. Pero bueno, aún estamos así. Nada. Y si dejáis que me quede, os limpiaré la casa. Fregaré, coseré y también cocinaré. ¿Cocinarás? Y harás Marta de Tanzania, carta de manazas. Tarta de manzana. Eso, sarta de manzana. Sí, y flan, y pastel de moras. ¡Pastel de moras! ¡Viva! ¡Se queda! ¡Estupendo! Veamos el género. A ver, ¿qué tenemos aquí? El pelo horrible, demasiado chata. A ver, tú tendrás una gran personalidad. Disney, a través de sus películas, nos presenta una imagen estereotipada de la mujer, donde se cumplen perfectamente los roles en los que ha sido encuadrada a lo largo de la historia. Una mujer guapa, obediente, enamoradiza. Por otro lado, también cabe mencionar la imagen que le proyectan a los niños de la mujer. En algunos casos son sirvientas para atenderlos o meros objetos de placer. ¡Ay! ¡No has fallado ni un tiro, Gastón! ¡Eres el mejor cazador del mundo! Ya lo sé. ¡No hay bestia que se salve contigo! ¡Y tampoco ninguna mujer! Es cierto, LeFou. Ya le he echado la vista encima a esa. ¡La hija del inventor! Tu dulce y linda flor, la quiero blanca como luz, radiante su mirada. Que ame mi fuerza y mi don, me arrojo al batallar. Da igual como ella pueda ser o como vista, pero al guisar que sea un artista. Vaca, cerdo, pollo. ¡Se ejerza tu don! ¡Vamos mejorando! ¡Una bestia horrible y monstruosa! ¡Es muy alto! En Mulan se nos presenta un claro ejemplo. Cuando ella llega al ejército, se le enseña que la masculinidad se define por la fuerza y las habilidades físicas. Seré más raudo que un río bravo, tendré la fuerza de un gran tifón, con la energía del fuego ardiente, la luna sabrá guiar el corazón. Gastón es un asno. El otro lado de la moneda es la imagen que Disney proyecta de los hombres. Sus protagonistas siempre presentan el mismo tipo de cuerpo. Hombres musculosos con brazos fuertes y robustas espaldas. ¡Lucha te clava sus dientes, Gastón! No hay otro más fiero y forzudo. Tengo bíceps que son de envidiar. Utilizando la imagen de un hombre más pequeño y rechoncho para personajes marginados o incluso bufones. Tú desees majestad. Sí, los juguetes se suele decir que es uno de los primeros instrumentos de socialización en los niños y en las niñas. Es importantísimo que empiecen desde el principio y desde el principio como mejor se educa es mediante los juegos. Si sigue habiendo videojuegos que utilizan el papel de la mujer como objeto sexual, pues luego eso se refleja en la realidad, ¿no?
aunque no seamos conscientes de que nos influye, sí que nos influyen. Tanto para tolerar esas actitudes o esas conductas como para ponerlas en práctica. Y si sigue habiendo la parte rosa de los catálogos y la parte azul un poco más así agresiva, pues de alguna manera educas diferente y potencias actitudes diferentes y habilidades diferentes, incluso a nivel neurológico. Me parece fundamental que eso cambie y eso se iguale. La mayoría de juguetes para las niñas están marcados con un color que significa. Y todo esto es un símbolo de que lo femenino está en otro lugar aparte, es una categoría, como decíamos hablando de los estereotipos, una categoría desprestigiada y sobre todo que impide a las niñas la diversidad y por tanto a los niños. Porque solemos enfocar en las niñas el problema porque ellas son las que van a sufrir la discriminación de género, pero también existe una discriminación que afecta a los hombres, aunque sea menos visible, porque los hombres como grupo, no los varones individuales, los hombres como grupo tienen el prestigio o los beneficios de ese poder cultural, pero sí que es verdad que hay hombres individuales que no. Cuando los hombres tampoco pueden jugar con determinados juguetes porque está mal visto, porque su familia dirá que esas son cosas de niñas, porque su grupo de iguales, los otros muchachos, les van a decir que así no se juega, el niño está perdiendo una parte también de su desarrollo intelectual y sobre todo emocional, porque si os fijáis en estos juguetes marcados por sexo, que son la mayoría, diferencian también por estereotipos de género. Entonces no venimos predeterminados genéticamente, ni mucho menos, ¿no? Los gustos se van educando también. Cuando tú regalas una muñeca a una niña, fomentas ciertas habilidades de cuidado. Tú te pones en segundo plano, ¿no? La protagonista es la muñeca. Entonces tú ya aprendes a mirar por los demás, a cuidar, a quitarle el pañal, de alguna manera ya se está educando. Y si tú compras un superhéroe, tú te proyectas en ese superhéroe, ¿no? El protagonista eres tú. Entonces se fomentan actitudes de competitividad, de ser el ganador, Entonces ahí está un poco la diferencia, ¿no? Y eso luego sí que es cierto que sí que influye en cómo tenemos que ser las niñas, ¿no? En un futuro, qué tipo de carrera o de trabajo se supone que por ese tipo de juguete se nos tiene que dar mejor, ¿no? Pues si son más las carreras de tipo de ámbito social, más que las técnicas, eso luego está muy, muy marcado. Como en estas cosas hay que hablar siempre de lo positivo, yo por ejemplo veo como positivo desde hace años ya, desde que existe la educación infantil, que no es ya el parvulario de antes, yo he visto por mis hijos, y ahora mismo sigo viéndolo por mis sobrinos. Mi hijo no ha tenido nunca una cocinita, tiene 24 años, pero mi sobrino tiene 11 y desde pequeño ha tenido su cocinita, su cochecito. ¿Por qué? Porque en los colegios, lo que llamaban los rincones, cada uno cogía lo que quería para jugar. Y entonces ellos, a la hora de pedir juguetes en Reyes, han pedido eso, se lo han comprado. Y evidentemente a mí me parece que es algo muy positivo desde la educación que están haciendo en algunos colegios. Con el inicio de la televisión en España, el programa infantil más popular del momento transmitía un claro rol de género en que la mujer debe hacer las labores del hogar. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba, así, así. Si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba que yo la... Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba así, así, así limpiaba así, así, así limpiaba así, así, así limpiaba que yo la... Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si lavaba así, así, si lavaba así, así, si lavaba así, así, así lavaba que yo la... Ya en 1999, el mismo artista presentaba una nueva versión de la canción incluyendo al hombre en esas labores. Antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar. Así planchaba. Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía que yo lo vi.
miércoles antes de almorzar, la partida iba a echar, pero no la pudo echar porque tenía que barrer. Así barría, así, así, así barría, así, así, así barría, así, así, así barría que yo lo vi. A las mujeres les conviene quedarse en casa y vivir retiradas, citaba Pablo Tarso. La situación de la mujer ha cambiado con su salida al mundo laboral, aunque sus condiciones de trabajo no son iguales a las del hombre, y al llegar a casa le espera otra dura jornada laboral, cumpliendo con las tareas que los roles de género le han impuesto. Siempre se dice a nivel legal y de lo más básico y a nivel jurídico y en el artículo 14 de nuestra Constitución y todas las leyes en las que sí que existe igualdad entre hombre y mujer. Y se supone que discriminación teórica, legal, de la mujer en el ámbito laboral no existe, se supone, porque si existiera, pues una mujer lo denuncia y pues evidentemente la sentencia sería a su favor. Cuando se dice que la mujer a lo mejor cobra un tanto por ciento menos que un hombre cuando realizan las mismas funciones y demás, eso en lo que es a nivel de salario no es cierto, ¿vale? Cobran lo mismo. ¿Dónde hacen que exista esa desigualdad? Pues en los pluses, en los complementos. Ahí es donde el empresario puede beneficiar más, y lo hace, a un hombre que a una mujer. ¿Por qué lo hace? Y ahí es donde existe la discriminación, pues porque la mujer todavía seguimos teniendo en nuestra espalda, o creemos que tenemos que tener ciertas cargas que son de nuestro formato, de nuestro deber, como pueden ser, por ejemplo, pues los hijos, la familia, el hogar, que seguimos creyendo que eso es de nuestro trabajo y lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Entonces, eso muchas veces nos impide que cuando tenemos un trabajo estable de 8 horas, pues si a lo mejor tenemos un hijo o una hija, pues a lo mejor decidamos reducir la jornada o pedir excedencia y demás, ¿no? Eso todavía a día de hoy sigue recayendo sobre la mujer. Hubo un plan muy bonito de la conciliación de la vida familiar, que agarrándose a eso hay gente que sí que está beneficiada, pero yo creo que es más lo que fue el asunto o el título a lo que en realidad está suponiendo. Que tengas algunas ventajas, si tienes un hijo menor vale, pero yo creo que con eso no se soluciona el problema de la conciliación. Los sindicatos, las finanzas, el empresariado está mayoritariamente ocupado por hombres. Entonces, desde los sindicatos hay una mayoría de hombres, es más difícil que se potencien, ¿no?, en las reivindicaciones hacia los derechos laborales de las mujeres. Sí. Soy Raquel, de recepción. Dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Frígida. ¿Por qué coño no pondrán la foto? Hola. Buenos días. Bien. Para no andarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto tu foto? Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad. Pues en tu caso, con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estado civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. ¿Sería eso un inconveniente? Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG, así que casada, hijos. En el currículum tiene todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las cosas hacéis las duras. Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón.
Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum? En muy poco tiempo, las mujeres han conquistado el derecho a aprender, han demostrado que no tenían ningún problema de capacidad, puesto que somos muchas y además los mejores expedientes muchas veces son femeninos. Y sin embargo, luego cuando vamos a mirar la empresa y la dirección de todas las instituciones, vemos que se reproduce esa pirámide, ¿no? Que tiene muy poquitas mujeres arriba, algunas más por el medio y todas las demás concentradas en la base de la estructura. Es lo que se llama techo de cristal. El techo de cristal es una metáfora para hablar de los obstáculos invisibles que impiden que las mujeres alcancen los puestos con capacidad de decisión. Es evidente que no hay una norma expresa ni una ley que lo prohíba, porque hoy en día sería inconcebible en una democracia. Por eso hablamos de techo de cristal. Hay autoras que ya hablan de suelo pegajoso también, porque en realidad son toda una serie de dinámicas y de rutinas sexistas que existen en nuestra sociedad, que siguen considerando que lo femenino es jerárquicamente menos valioso, que no confían en las mujeres como gestoras de las cuestiones públicas, que no se fían de las mujeres por determinados estereotipos. Por ejemplo, se dice, no es frecuente, las mujeres pues, durante varios años por la edad reproductiva pues, van a abandonar sus puestos porque la maternidad, son este tipo de obstáculos totalmente sesgados en su interpretación, pues hacen que haya toda una serie de dinámicas. Es muy complejo explicar el techo de cristal porque no es un solo elemento, son muchísimos, todos ellos retroalimentados por las diferentes instituciones de socialización y culminan en un proceso complejo, insisto, donde las mujeres son desestimadas por una parte e incluso ellas mismas se autoexcluyen en ocasiones de determinados lugares donde la presencia femenina todavía se considera hostil. El techo de cristal es el ejemplo en las sociedades desarrolladas, en las que tenemos democracias y constituciones que consagran la igualdad entre los sexos. El techo de cristal es un indicador de que no se ha conseguido la igualdad. Podemos decir que en el único lugar, en las únicas entidades donde la mujer no hay discriminación es en la administración, con lo cual la salida del trabajo del empleo público para la mujer es estupenda porque ni existe discriminación, se respetan todos los derechos, los convenios colectivos o los salarios de funcionarios son exactamente iguales para hombres y para mujeres y bueno, el mundo, digamos, de la empresa privada no tiene nada que ver con el mundo de la empresa pública o de la administración pública. Empezó con un intento de control sobre mí, de controlar mi vida, al que yo no respondí. O sea, evitaba cualquier tipo de conflicto. De ahí ya vinieron, no aguantar, paliza, yo tenía los pelos por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared y yo no podía respirar. Yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie, yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y este en medio. Yo le tenía miedo,
Yo le tenía horror. 40 años duró el calvario de Ana Orantes, que se atrevió a contarlo en un programa de televisión. Ya lo había denunciado ante la policía en al menos 20 ocasiones. A los pocos días, su exmarido acabó con su vida quemándola en el patio de su casa. Este caso supuso un antes y un después en el tratamiento en España de casos de violencia de género. Pero no sería hasta el 2004 cuando el Parlamento, por unanimidad, aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque hubo aspectos que se quedaron fuera. Los grupos de mujeres, especialmente las asociaciones de ayuda a víctimas de violencia, llevan trabajando toda la vida en esto. Lo que ocurre es que en nuestro país, como en otros, ha sido un problema invisibilizado en el discurso público, que es diferente. Es decir, tú vas a hablar con cualquier experta, sobre todo en intervención, que está atendiendo a las mujeres y te dirá que esto existe y se trabaja desde que tiene memoria. Otra cosa es el discurso público, la opinión pública por una parte, lo que pensamos la sociedad sobre la violencia de género, y por otra parte el discurso canónico, el de los políticos, el de los medios de comunicación. Esos discursos han sido absolutamente opacos, ciegos, sordos a la cuestión de la violencia de género. En otros países siguen siendo así. En nuestro país ha habido un cambio. En España hubo un caso, el caso de Ana Orantes, en el que fue un punto y aparte en cuanto a este tema. Ana Orantes era una mujer que había sufrido maltrato durante muchísimos años de matrimonio, durante más de 30, y decidió denunciarlo públicamente en un medio de comunicación. Eso fue en diciembre de 1997. Su marido a los pocos días la ató con una cuerda en una silla, la roció con gasolina y la quemó viva. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya se empezó, por ejemplo, a contabilizar las mujeres que eran asesinadas en manos de su pareja o expareja. Eso no significa que antes no ocurriera, ¿vale? Antes no se sabía el número exacto. Y ahora sí se sabe. Entonces, pero violencia de género, como se quiera llamar, siempre ha existido, ¿no? A partir de Ana Orantes, y con el trabajo importante de los medios de comunicación, se consigue lo que la mayoría de expertas estamos de acuerdo, hay consenso en esto, se consigue una visibilidad de una problemática que hasta entonces se consideraba que era algo personal, algo que tenía que ocurrir dentro de casa y que debía solucionarse dentro de casa además. Esto cambia y a partir de ahí también las leyes han tenido que moverse, el discurso político ya no puede seguir diciendo que no ve la violencia. De un tiempo a esta parte se han creado mecanismos dirigidos a apoyar a la mujer una vez que denuncia, pero no se han trabajado los mecanismos, no se han trabajado suficiente los mecanismos, a mi juicio, y la realidad está ahí y lo demuestra, para antes de la denuncia, es decir, mecanismos de prevención. Y mecanismos que apoyen a la mujer a la hora de tomar la decisión. Hasta que una mujer llega a denunciar, si es que denuncia, hay que hacer un trabajo previo muy importante, de pues, una media de 1 o 2 años, trabajar con esa mujer para tomar conciencia, y cuanto más tiempo pasa en la relación, pues mucho más, ¿no? Ahí es donde más se ha recortado, precisamente, tanto en prevención como en programas de apoyo a la mujer. Una vez que denuncia, hay ciertos mecanismos que también se han recortado, se han cerrado casas de acogida, centros de emergencia. Si tú hablas con una mujer muy machacada, para cuando va a denunciar es porque no puede más. Es muy difícil tomar la decisión de llegar a denunciar. Ya no es solo el hecho de dejar a tu pareja, a la persona, pues eso, de la que estás enamorada, con la que habías pensado en tener una vida o, no sé, con la que compartías mucho tiempo, sino denunciarlo, contarle tu vida, tu intimidad, lo que te gustaría tener oculto y que no supiera nadie, a mucha gente. Y hablar de eso y hacerlo público, porque al fin y al cabo es eso, hacerlo público. Hablar, que se entere tu familia, que se enteren tus amigos. Y es una decisión muy difícil.
Ese es uno de los grandes problemas de la violencia doméstica, que ellas se llegan a creer culpables de lo que está ocurriendo. Ellos también se encargan de culparlas, porque tú has hecho, porque tú me has dicho, porque tú no sé qué, tú tienes la culpa de todo. O sea, llegan a culparlas de casos irreales. O sea, a ver, si yo voy por la calle y tropiezo, no puedo culpar a mi mujer de que he tropezado por culpa de ella. Pues se llega a escuchar hasta este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que al final acabas creyendo que eres culpable, y una de las maneras de empezar a poder trabajar con ellas y ayudarlas y que vean que es una situación que ellas no están favoreciendo este tipo de conductas es cuando se dan cuenta de que no tienen la culpa de las cosas. Y más cuando te dicen continuamente perdón, que no volverá a pasar, que se me ha ido la cabeza, y dudas. Si es cierto, si va a cambiar, si es tu pareja y deberías de apoyarlo, si es un problema, si... A ver, mucha gente cree que toda persona que es un maltratador tiene algún tipo de trastorno a nivel psicológico, pero eso no es real. Hay alguno que sí tiene trastornos, pero la gran mayoría no es un trastorno psicológico, es que tienen una mala conducta, no tienen habilidades sociales, no saben cómo resolver situaciones y las resuelven a través de la violencia. Puede decirse que hay muchas bases. Desde luego, una de las bases puede ser la sociedad patriarcal en la que aún vivimos, las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias de roles masculinos y femeninos, pero eso no es la única causa. Otra cosa muy curiosa que ocurre con los maltratadores es la doble cara. A ver, de cara para afuera, de cara al exterior de casa, son personas normales, tranquilas, etcétera, etcétera, y de cara para adentro, pues son verdaderos ogros. Y esto lo podéis ver en los medios de comunicación, cuando hay algún caso de algún asesinato. Cuando se pregunta a los vecinos, al alrededor, todo el mundo contesta, no, si era una persona normal, si era muy amable, si nos decía los buenos días todos los días, y resulta que ha asesinado a su mujer. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, yo creo que no solo la televisión, sino también el resto de los medios de comunicación han hecho una labor muy importante de denuncia. Antes, hace unas décadas, hace 15, 20 años, era muy normal decir la maté porque era mía. Y entonces ese sentimiento de propiedad hacia la mujer justificaba, entre comillas, en muchas ocasiones lo que sucedía en la violencia de género contra las mujeres. La gravedad de los casos de violencia de género de los que se hacen eco los medios de comunicación y el tratamiento que hacen en la mayoría de los casos de la violencia de género, yo creo que favorece mucho que haya un rechazo social masivo contra la violencia de género. Sin embargo, como ya hace muchos años que esto está ocurriendo, años relativamente, ¿no? Puesto que desde Ana Orantes hasta acá ya han pasado unos cuantos, ya hemos tenido ocasión de estudiar ese tratamiento, y ese tratamiento nos dice que es mejorable. ¿Por qué? Porque por una parte solo aparecen las mujeres cuando son asesinadas, y eso crea una falsa idea de que realmente no hay solución a la violencia de género. Debería haber menos morbo y más información, una vez que sucede una muerte o un maltrato, decirle a la mujer qué opciones tiene antes de seguir aguantando o seguir consintiendo que su pareja la maltrate. Que es lo que probablemente nos ayudaría a entender los caminos por los que debe transitar las mujeres que sufren violencia. Los medios de comunicación con respecto a este tema no dan la imagen que se debería de dar. Siempre es de que pobrecitas y le han dado 40 puñaladas o se ha muerto o ha denunciado o no ha denunciado y punto. Y de esto sí se sale, sí se puede y simplemente somos víctimas del terrorismo machista. Habitualmente el maltrato es algo que se queda en las cuatro paredes de la casa o en el trabajo, que es un suceso eminentemente doméstico, y en este caso no ayuda nada el que se saquen testimonios de vecinos o de familiares. Yo no había oído nada, no me imaginaba qué.
Sí que me parece más correcto el hecho de que los medios de comunicación digan había denuncia, no había denuncia, se había saltado una orden de alejamiento, la víctima había quitado una denuncia. ¿Por qué? Porque todos estos datos sobre las actuaciones legales que haya podido hacer una víctima o no, ayuda a que otras víctimas no cometan los mismos errores o que tomen otro tipo de medidas. Me explico. Cuando nos aparecen casos de violencia de género graves, con muerte incluida, en la que conocemos la mujer había retirado la denuncia, había retirado la orden de alejamiento, había vuelto a convivir con él pese a las denuncias, yo creo que el que se produzcan estos sucesos ayuda a que otras mujeres no cometan esos errores. Entonces yo creo que en ese sentido sí que los medios tienen que explicar los pasos dados. No me valen las informaciones subjetivas de vecinos o de familiares. Yo quiero informaciones objetivas, ¿de acuerdo? Y que siempre se den junto a esas informaciones datos sobre lo que pueden hacer, lo que pueden hacer las mujeres para evitar llegar a esas situaciones. Llamar al 016, que siempre es una información que se da. ¿Saben? Hay una coletilla muy repetida en información en radio, sobre todo. Todas las mujeres que pueden llamar al 016 cuya llamada no aparece en factura. Realmente discutibles, especialmente en televisión, pero a veces también en prensa escrita. Son tratamientos que nos indican no tanto una mala intención de quienes hacen estas informaciones, sino una falta completa de formación. Yo no creo que para contar el caso de una mujer que ha fallecido a manos de su pareja o de su expareja sea necesario decir recibió X puñaladas o recibió tantos golpes o mostrar el charco de sangre. Yo creo que se puede contar la gravedad de la información omitiendo ese tipo de detalles morbosos o escabrosos. En el caso de Ana Orantes, la televisión funcionó como un verdadero servicio público y desenmascaró situaciones tremendas. Pero la televisión tiene un lado oscuro con respecto a estos casos. ¡Mira allí! Sé que he fallado a mi pareja porque pidió un préstamo que no he podido pagar por los gastos de mi hijo, de la pensión, los gastos del piso. Ella se ha sentido estafada y me ha dejado. Pero en estos 4 años se da todo por ella. Es injusto. ¿Es cierto lo que dice Ricardo? El miércoles 20 de noviembre de 2007, un chico alicantino aparece en el diario de Patricia para pedirle a su exnovia, de rodillas y llorando, que vuelva con él. Textualmente le dice: solo hay una vida y yo quiero vivirla contigo. Svetlana, de 30 años, le contestó que no volvería con él. El público aplaudió. 5 días más tarde, la joven moría en el hospital de Alicante después de haber recibido varias puñaladas de este sujeto. No, te quiero. La vida es solo una, como tú me dijiste, y yo la quiero vivir contigo. Y este anillo que tú me diste hace 3 años, quiero que te cases conmigo. Eres todo para mí. Todo. Todo. Sin ti no hay nada. Acéptalo. La vida es una. Y quiero vivirla contigo. Para siempre. Como pusiste en la anillo. Bueno, Svetlana, di algo, estamos todos aquí en vilo. ¿No o no sé? ¿No? No. Dilo claramente. No. No, es un no claro. ¿No quieres casarte con Ricardo? No. ¿Quieres tener una relación con él? No. Se ha acabado. Ricardo, siéntate. A ver. Ha pasado solo un mes desde que lo habéis dejado. Es un poco pronto, ¿no?
O igual hay que mentalizarse de que esto se ha terminado. Las historias de amor también se acaban. Ricardo, tendrás que aceptar. Nos acostumbramos a ver los asesinatos de mujeres como nos hemos acostumbrado a ver las hambrunas de África, y nadie deja de hacer lo que está haciendo por un reportaje sobre una hambruna en África. Por tanto, este efecto letargo, esta insensibilización de la audiencia es un riesgo que no deberíamos correr. Nuestros ojos son testigos de ciertas imágenes que se repiten a lo largo del tiempo. Imágenes que pueden parecer en principio meras anécdotas sin importancia, pero que son el reflejo de algo mucho más profundo, la discriminación social a la que se ve sometida la mujer. La naturaleza de la sociedad española, y tal y como está ahora, cuando estamos hablando de informativos, en informaciones políticas, porque hay una mayor representación masculina, aparecen mayoritariamente hombres. Afortunadamente, la llegada de la mujer a la política es cada vez mayor, entonces también por ese motivo aparecen más mujeres en informaciones políticas. Cuando estamos hablando de programas de entretenimiento, en función del perfil de público al que vaya dirigido ese programa, aparece un estereotipo de hombre o un estereotipo de mujer. Nos encontramos con programas de mujeres y hombres y viceversa, donde el estereotipo masculino y femenino está muy marcado, un estereotipo muy concreto. Hombres con cuerpo musculado, agradables visualmente, es decir, guapos, buscan mujeres guapas, también con un físico espectacular. Depende un poco de qué tipo de programa estemos hablando. No se puede generalizar y decir que en informativo solamente sale un tipo de mujer o un tipo de hombre, y en entretenimiento lo mismo. Podríamos decir que hay programas que van dirigidos a un público mayoritariamente femenino, ¿de acuerdo? Pero no exclusivamente femenino. Y me refiero, por ejemplo, a los programas de las mañanas. Con los niveles de desempleo que tenemos en la actualidad, hay también cada vez más hombres que están en casa por las mismas circunstancias que las mujeres, porque no tienen acceso a un puesto de trabajo. Entonces, esos programas que antes sí que estaban dirigidos mayoritariamente a mujeres que estaban en casa, o bien porque se dedicaban a su casa, o bien porque estaban desempleadas, veían esos programas. Ahora también hay muchos hombres. Sí que hay una mayoría de contenidos que se presuponen que son para mujeres, como pueden ser, por ejemplo, contenidos de información social relacionada con famosos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que por las propias circunstancias económico-sociales en las que vivimos en la actualidad, no se puede decir que haya programas dirigidos únicamente para mujeres o específicamente para mujeres, de la misma manera que no podemos decir, pese a lo que comentan algunas cadenas, que haya canales de la TDT que sean exclusivamente para mujeres o para hombres. En Nitro, que es un canal cuyo perfil de público es más masculino que femenino, también hay series que perfectamente son para ambos sexos, para consumo de ambos sexos. Entonces, no creo que en las circunstancias actuales podamos decir que haya programas exclusivos para. Bueno, la televisión, más que por programas, aunque hay excepciones, yo creo que sí existen. Lo que pasa es que a lo mejor lo que voy a decir es un poco arriesgado. En las informaciones deportivas, donde hasta hace poco la mujer tenía un papel secundario, en los últimos años estamos viendo que aparece como presentadora de información deportiva, y no aparecen solamente mujeres normales de la calle, sino que aparecen mujeres con unas características físicas muy concretas. Bueno, la televisión, más que por programas, yo creo que sí existe en cuanto a la publicidad, con lo cual yo creo que podríamos hablar más de publicidad sexista que se transmite a través de la televisión. En los spots publicitarios también encontramos un claro ejemplo de sexismo contra la mujer, al igual que una imagen estereotipada de la mujer, así como roles tradicionalistas que se presentan día a día en campañas publicitarias. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa.
No, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, this is chemical. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. 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 Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, it's pretty chemical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. I'm living like you and the whole world wants to be. I'll praise you this day, and I won't fall on my knees. No man can walk alone. Man walk alone. Feliz fin del mundo. Nuevo Axe 2012. El último Axe. Pablo se levantó, puso la lavadora y no se murió. Paco hizo un descubrimiento, lavar la ropa ya no es un sufrimiento. Caballeros, lavar con punto mático es tan fácil que hasta un hombre puede hacerlo. ¿Ves cómo no es para tanto? No tenéis ni que soltar el mando. Por el reparto igualitario del trabajo en casa. Puntomatic, un mundo sin manchas. Venga, chavalote, vamos a cambiar ese pañal. Eso es, campeón. ¡Madre mía! Increíble. Haggis, protección antiescapes. Si hablamos de que los medios de comunicación son sexistas, si hablamos de que la sociedad discrimina a través de estereotipos y rutinas y con consecuencias con muchos indicadores, como es el techo de cristal o la violencia de género, muchísimos otros que podríamos decir, es evidente que la publicidad no va a ir aparte. Es más, la publicidad desde el momento en que es mayoritariamente un discurso orientado a la actividad económica, puesto que sus objetivos son generalmente, excepto la publicidad de otro tipo, como la institucional, pues la publicidad comercial está orientada a que consumamos determinados productos o servicios. Evidentemente es un poco más peligrosa desde el punto de vista del mensaje que un discurso informativo donde puede no haber esta voluntad, ¿no? La publicidad es sexista desde siempre y además es uno de los soportes de los medios de comunicación más estudiados desde los Gender Studies. Es probablemente sobre el que más producción existe. Eso quiere decir que ha preocupado a la gente experta desde hace mucho tiempo. Y también quiere decir que es un discurso acusado con frecuencia de un sexismo que no acaba de eliminar, es resistente al cambio. Y es resistente al cambio pues, por muchas razones. Lo primero porque es, como decía, un discurso comercial apoyado en una altísima creatividad y un juego estético y un riesgo narrativo que no tienen otros discursos y que a veces hace confundir el arte, el humor, la creatividad con discursos que al final son contenedores de violencia o de sexismo, ¿no? El sexismo no deja de ser un indicador de violencia también, ¿no? Solemos hablar de violencia simbólica cuando hablamos de publicidad porque no es una violencia expresa, no se golpea a nadie con esa violencia, pero sí que es creadora de contextos de discriminación y por tanto usamos este concepto de Pierre Bourdieu que es violencia simbólica. Entonces es una violencia que sí que persiste a pesar de todos los esfuerzos académicos e intelectuales desde hace muchas décadas. Es más, es acusada con frecuencia de altísimo nivel de sexismo, más que otros discursos. Eso quiere decir que la tarea es todavía amplia y que hay que hacer un gran análisis sobre qué le pasa a la publicidad para seguir instalada en discursos sexistas, que quizá ya no son del tipo que eran en los años 50, pero eso no los convierte en menos sexistas. Bueno, la publicidad, como decía, está muy estudiada y hay muchísimos textos que todo el mundo que trabaja en esto conoce, pero
básicamente está instalada un poco como todos los medios de comunicación en esa dualidad de roles entre lo que es femenino y lo que es masculino. Tendríamos una publicidad que hoy en día persigue la ley y que es difícil seguir viendo, la que es directamente lesiva, es decir, que agrede la dignidad de las mujeres de manera expresa. A veces hay ejemplos de estas publicidades, pero suelen retirarse ante la presión de las diferentes instituciones que velan porque la publicidad no sea sexista, y en este sentido esta publicidad expresamente violenta y agresiva estaría desapareciendo o hay menos que otras. Lo que persiste es una publicidad sexista que es menos evidente para ojos no acostumbrados. ¿Por qué? Porque la propia sociedad es sexista también y entonces hay prácticas que no todo el mundo considera problemáticas. Entonces, desde el momento que la sociedad no las considera problemáticas, no las ve como sexistas si salen en publicidad. Y eso quiere decir que es un discurso que se retroalimenta de otros discursos también sociales. Entonces, las prácticas menos visibles que requieren un ojo experto para detectar su sexismo en publicidad, pues son, por ejemplo, la persistencia en los roles y estereotipos de género de una manera realmente machacona, ¿no? Seguimos viendo cómo ahora mismo hay un anuncio de un producto para lavar platos contemporáneo, es un anuncio que tiene muy poco tiempo y que vemos cómo los platos bien lavados deben estar revisados por mamá expresamente. Es decir, todavía estamos diciendo desde la publicidad que las cuestiones domésticas son obligación de las mujeres. Esto es sexista, por mucho que no sea dar un golpe a nadie. Es sexista y, por lo tanto, produce violencia simbólica. Ese es un problema que no se ha eliminado. Como no se ha eliminado, yo lo cuento así en muchas de mis publicaciones, lo que yo llamo la mujer defectuosa. La publicidad, cada vez que tiene que elegir un cuerpo para anunciar algún producto, llámese de salud o de alimentación o cualquier otra cosa que tenga que ver con el cuerpo, utiliza el cuerpo defectuoso de las mujeres. Solo en pocas ocasiones el defectuoso es un hombre. Si tenemos que hablar sobre todo de procesos con cierto tabú, procesos corporales, pues resulta que los gases o la mala digestión o todas esas cosas solo lo tienen las mujeres. Entonces es una sensación constante que un solo anuncio puede no ser problemático, pero la acumulación de anuncios donde solo hay un rol y solo hay un estereotipo produce al final una normalización de esa idea que al final es sexista y que produce discriminación. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, la dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos, y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y la dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa, y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. La dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta, y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita y enana si no llevaba tacones. La dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada, y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y la dijeron que su pelo, y la dijeron que su cintura, y la dijeron que su pecho, hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies, al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no quererse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él, y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica.